Protegerse a sí mismo y a la víctima, vigilar el entorno buscando posibles peligros, avisar emergencias, informar qué ha pasado, dónde está, cuántas personas están afectadas, qué les ocurre y socorrer, aplicar los primeros auxilios, taponear las hemorragias, no abandonar a la víctima, si no respira, iniciar el RCP. Observamos que hay una compañera tendida en el suelo, por lo que nos acercamos y verificamos que el área esté segura. A continuación, aplicamos la maniobra frente-mentón. Luego, seguimos el protocolo voz, ver, oír y sentir, para comprobar el estado de la paciente. Al confirmar que tenemos un paciente inconsciente pero que respira, procedemos a aplicar el protocolo de posición lateral de seguridad. Para ello, colocamos el brazo más cercano a nosotros en un ángulo de 90 grados y doblamos la muñeca de la otra mano hacia la zona del cuello. Posteriormente, flexionamos la pierna del mismo lado hacia adentro y utilizamos esta como una especie de palanca, junto con el codo para girar a la paciente hacia nosotros. Finalmente, acomodamos la otra pierna para garantizar estabilidad, dejando a la compañera en la posición lateral de seguridad. Protocolo ATVI es una mnemotecnia para determinar el estado de conciencia, de las cuales consta de 4 siglas. A. Alerta. Llamar en voz alta a la persona para ver si responde. V. Verbal. Si no responde a la alerta, trata de obtener una respuesta verbal o física acercándose a la víctima por un lado, haciendo movimientos de llamado, tocando los pies. Si no responde, seguir con las manos y si aún no responde, seguir subiendo hasta sus hombros. D. Dolor. Si no responde a la voz, aplicar un estímulo doloroso para comprobar el nivel de conciencia. Y inconsciencia. Si el paciente no responde a ninguno de los estímulos anteriores, se le considera en inconsciencia. En esta situación vemos que un estudiante está haciendo ejercicio en la cancha deportiva y de pronto tiene un paro cardíaco, por lo que nos acercamos a la víctima y evaluamos su estado de conciencia. No reacciona ante ningún sonido, entonces nos arrodillamos al costado del tórax de la víctima, vemos que no respira y no tiene pulso. Hacemos una división de 4 en el pecho, debajo de las mamas, en el esternón. Colocamos el talón de una mano sobre el centro del tórax, poner la otra mano encima de la anterior, comprimimos el tórax hasta una profundidad de al menos 5 centímetros, realizar compresiones de 100 a 120 veces por minuto, liberar por completo la compresión hasta que la víctima haya reaccionado. El estudiante baja las escaleras del comedor y sufre una caída que le provoca una luxación en el brazo. Esto ocurre cuando un hueso se desplaza de su articulación, como el hombro, el codo, los dedos o incluso la pierna, y no vuelve a su posición natural. Esto puede causar dolor intenso, hinchazón, dificultad para mover la zona afectada y deformidad visible. Es importante tranquilizar a la persona lesionada y asegurarse de que no intente moverse por sí mismo. Usar cualquier material disponible como un trapo, un pañuelo o una venda para crear un soporte que mantenga el brazo en una posición cómoda y sin movimiento. Debemos de tener en cuenta lo que no debemos hacer: realinear el hueso a su lugar, ya que esto podría agravar la lesión o causar complicaciones graves. No aplicar fuerza o presión en la zona afectada. Lo que sí debemos hacer es llevar a la persona lo antes posible a un centro de salud más cercano o llamar a los servicios médicos para que un profesional evalúe la lesión y realice el tratamiento necesario. Un
estudiante se dirige al comedor cuando accidentalmente un compañero la empuja y ella cae, doblándose el tobillo y sufriendo un esguince. Ante esta situación, el compañero, al percatarse del incidente, solicita asistencia de emergencias. Lo primero que se realiza es verificar el área afectada, en este caso el tobillo. Se procede a retirar el zapato y la media para inspeccionar la lesión. A continuación, se aplica el protocolo RICE: reposo, hielo, compresión y elevación. Primero se le indica al estudiante que mantenga el tobillo inmóvil. Luego se coloca hielo envuelto en un paño sobre la zona afectada para reducir la inflamación. Luego se aplica un vendaje compresivo para estabilizar la articulación y finalmente se eleva la pierna para disminuir y aliviar la hinchazón. Una vez estabilizada la situación, se traslada al estudiante al tópico o área de emergencias para recibir la atención médica adecuada. Un estudiante salía del comedor, se distrajo, tropezó y cayó rodando de las escaleras hasta el piso. La caída le provocó una fractura abierta en el brazo derecho, con el hueso sobresaliendo de la piel y una hemorragia abundante. El compañero que lo estaba auxiliando se colocó guantes quirúrgicos para evitar infecciones en la herida expuesta y proteger tanto al herido como a sí mismo. Usar un paño limpio o una gasa para presionar suavemente alrededor de la herida y detener el sangrado. No presionar directamente sobre el hueso expuesto. Buscar una tabla rígida o cualquier objeto recto y firme como un pedazo de madera o cartón resistente para usarlo como soporte. Colocar la tabla debajo del brazo lesionado para mantenerlo en una posición fija. Usar vendas o una tela limpia para sujetar firmemente el brazo a la tabla, asegurándose de no apretar demasiado para no cortar la circulación. No se debe intentar recolocar el hueso o empujarlo hacia adentro. Esto puede empeorar la lesión. No mover el brazo más de lo necesario para inmovilizarlo. Una vez que el brazo esté inmovilizado y la hemorragia baje, trasladarlo de inmediato. Durante un partido de fútbol en la cancha deportiva, un estudiante sufrió una caída tras un empujón accidental. Como resultado, se fracturó el brazo derecho y comenzó a retorcerse de dolor pidiendo ayuda. El estudiante que pasaba cerca se dio cuenta de lo ocurrido y actuó rápidamente para brindar asistencia. Se acercó hacia la víctima y le pidió que permaneciera lo más quieto posible para evitar agravar la lesión. Utiliza una tabla como soporte, colocándolo cuidadosamente debajo del brazo fracturado para mantenerlo estable. Asegurar la tabla al brazo utilizando una venda. Realizar un vendaje firme pero no apretado, comenzando con una vuelta de seguridad y envolviendo el brazo de manera uniforme hasta cubrir toda la zona. No intentar alinear el hueso o manipular la fractura. Una vez inmovilizado el brazo, llevarlo a un centro médico más cercano para que el profesional médico evalúe la lesión. Durante una actividad práctica, un alumno está realizando el mantenimiento de un motor cuando accidentalmente una alumna lo empuja al intentar levantar una carga de un stand. El impacto contra el motor golpea las costillas del alumno que hacía el mantenimiento, generando una fractura y la posibilidad de una hemorragia interna. De inmediato aplicamos los protocolos de primeros auxilios. Sentamos a la víctima para que esté en una posición cómoda y así verificar su estado físico.
Retiramos con cuidado el mameluco para examinar la zona afectada. Al notar un hematoma en las costillas, procedemos a aplicar un vendaje compresivo, asegurándonos de estabilizar la zona y reducir el dolor. Le preguntamos cómo se siente y damos seguimiento a sus signos vitales, como la respiración y el nivel de conciencia. Una vez estabilizado, le consultamos si se puede moverse sin dificultad para determinar si es seguro trasladarlo al tópico y pueda recibir una atención médica. Una alumna se encuentra realizando un mantenimiento de un motor cuando accidentalmente una compañera que pasaba tropezó con el motor pequeño, cayó y golpeó la pierna, provocando una fractura cerrada y una hemorragia interna. Ante esta situación, se procedió a brindar los primeros auxilios de inmediato. Primero, retiramos cualquier prenda que pudiera estar haciendo presión sobre el área afectada, comenzando con el zapato y replegando el mameluco en la extremidad afectada. Sin embargo, es recomendable realizar un corte a la prenda para facilitar la atención de primeros auxilios y evitar generar presión sobre la zona fracturada. A continuación, estabilizamos la pierna utilizando una tabla rígida. Procedemos a realizar un vendaje firme alrededor de la tabla para mantenerla en su lugar, asegurándonos de que esté bien sujeta para evitar movimientos innecesarios que pudieran agravar la lesión. Finalmente, retiramos con cuidado el casco y procedemos a estabilizar a la compañera en la camilla FEL, ajustando el spider a la altura de las axilas, vientre, piernas y pies, para que el cuerpo quede completamente inmovilizado. Luego la trasladamos con 2 personas a cada lado hasta el tópico para tener una evaluación hospitalaria. Presentamos el correcto armado del kit de inmovilización. Los elementos principales son la tabla FEL o tabla férula espinal larga, el spider y el tetracameral. Primero, comenzamos con la tabla FEL. Es preferible que tenga varios orificios ya que facilitan la fijación. Luego, colocamos el spider, asegurándonos de que los colores de las correas queden hacia afuera, ya que esta es la forma correcta de posicionarlo. A continuación, colocamos las correas del tetracameral. Estas se insertan en los orificios de la tabla para asegurarlo firmemente. Es importante ajustar las cintas traseras para garantizar la estabilidad del paciente. Por último, colocamos las almohadillas que se posicionan a los lados de la cabeza y las cintas se fijan una sobre la frente y la otra bajo el mentón. Verificar que todo esté bien ajustado para asegurar una correcta inmovilización. Una persona se posiciona a la altura de la cabeza para estabilizarlo.
manteniendo un control firme en la frente, el mentón y los pómulos. Esta persona no soltará la cabeza en ningún momento hasta finalizar todo el procedimiento de estabilización. Posteriormente, otra persona mide la longitud del cuello de la víctima para colocarle el estabilizador cervical, conocido como collarín, asegurándolo con el velcro correspondiente. Posterior a ello, dos personas más proceden a la estabilización lateral colocándose al costado de la víctima, situándose a la altura del tronco y las piernas, siguiendo las instrucciones de la persona que está en la cabeza para lateralizar a la víctima en un solo bloque, evitando movimientos que puedan agravar sus lesiones. Una vez puesta, se colocan los estabilizadores laterales a los lados de la cabeza, asegurando con los velcros correspondientes. Luego, se coloca el spider, ajustando las cintas a la altura de las axilas, vientre, piernas y pies, para que el cuerpo quede completamente inmovilizado. Una vez que está asegurada en la FEL, procedemos a trasladar situando dos personas cada lado, y esto a la voz de un líder van a desplazarlo hasta el tópico para tener una evaluación hospitalaria.